Hola, bienvenidos a otro video de Aprende con Miguel. Hoy vamos a aprender a calcular derivadas mediante unos teoremas, ¿ok? Esos teoremas los vamos a comprobar una sola vez y a partir de ahí ya lo vamos a usar como formulita, ¿ok? El primero dice así: si C es una constante y si f de x es igual a C, o sea, nuestra función es una constante, entonces f' de x es igual a 0. Vamos a comprobarlo y vamos a ver unos ejemplos con eso. ¿Ok? Bueno, C decíamos que es una constante elemento de los reales. Vamos a comenzar calculando f de x más h. F de x más h decíamos que vamos a sustituir x más h donde vaya la x. No tenemos ninguna x, simplemente c. Entonces f de x más h menos f de x es c menos c igual a 0. ¿Ok? F de x más h menos f de x sobre h sería 0 entre h igual a 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de esto es el límite cuando h tiende a 0 de todo esto, o sea, de 0. Y el límite de 0 cuando h tiende a 0 es 0. ¿Ok? Entonces, la derivada de cualquier constante, va a ser 0. Por ejemplo, si f de x es igual a 5, f de x es igual a 5, f' de x es igual a 0. La derivada de 5 es 0, la derivada de 0 es 0, la derivada de 1.000.000 es 0, menos pi es 0, menos 10 es 0, la derivada de e es 0. ¿Ok? De cualquier constante va a ser 0 su derivada. Bueno, vamos por otro ejemplo. Más bien por otro teorema. Dice: si n es un número entero positivo y si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada va a ser nx a la n menos 1. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el binomio de Newton aquí. El binomio de Newton, ¿para qué lo vamos a usar? Para calcular f de x más h, que va a ser x más h a la n. Si tú elevas x más h al cuadrado, te va a quedar x cuadrada más 2xh más h cuadrada. X más h al cubo, x cúbica, más 3x cuadrada h, más 3xh cuadrada, más h cúbica, y así sucesivamente. Si te fijas, ahorita lo vamos a ver con un triángulo, el triángulo de Pascal. Los elementos que están en los extremos van a ser estos mismos elevados a esta potencia, x cuadrada y h cuadrada, x cúbica y h cúbica. ¿Ok? Los exponentes van a ir disminuyendo de uno en uno. Este x cuadrada es x cuadrada h a la 0. H a la 0 recuerda que es 1. Y fíjate, el exponente, vamos a escribirlo así. De esta manera, ¿no? Que recuerda que cuando tenemos 1, lo podemos tener implícito, ¿ok? Bueno, h a la 0 es 1, x a la 0 es 1. Fíjate cómo el exponente de la x va disminuyendo de 1 en 1. 2, 1 y 0. Y el exponente de la h va subiendo de 1 en 1. 0, 1, 2. ¿Ok? Así vamos a manejar los exponentes. Ahora, los coeficientes. ¿Cómo vamos a elegir los coeficientes? Vamos a trabajar con ese triángulo de Pascal.
Los extremos siempre van a ser 1. 1, 1. Y este término es la suma de los dos de arriba, o sea, 2. Si te fijas, 1, 2, 1 son los coeficientes de aquí. 1, 2, 1. El que sigue es 1, 3, 3, 1. ¿Ok? 1, 3, 3, 1. Quiere decir que si nosotros tuviéramos 1, 4, 6, 4, 1. Si nosotros tuviéramos x más h a la cuarta, nuestro primer término va a ser x a la cuarta, h a la 0, más otro término. Ahorita vemos los coeficientes. A la x se le va restando 1 y a la h se le va subiendo 1. Más x cuadrada, h cuadrada, más, se le resta 1 a la x y se le sube 1 a la h, más x a la 0, h a la cuarta. Y los coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. O sea, x a la cuarta más 4 x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4 xh cúbica más h a la cuarta. Fíjate, decíamos que en los extremos el coeficiente siempre es 1. 1. Y el segundo y el penúltimo va a ser tu exponente. ¿Ok? Aquí está el cuadrado, aquí está el cubo, aquí está la cuarta, etc. Eso es muy importante. El coeficiente del segundo término va a ser igual al exponente. Entonces, si tú tienes x más h a la n, o sea esto, tú vas a tener x a la n más nx a la n menos 1h más, vamos por el penúltimo, nx a la 1, h a la n menos 1 más, voy a borrar el triángulo, sería, nos vamos por el penúltimo, el coeficiente es n, x a la 1, h a la n menos 1 más h a la n. ¿Ok? Eso es f de x más h. Ahora, f de x más h menos f de x quiere decir que a esto le vamos a restar f de x, x a la n. Este término se lo vamos a quitar. Ese término, quedándonos únicamente n x a la n menos 1h más nxh a la n menos 1 más h a la n. ¿Ok? Que aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizarle en el siguiente paso una h. Vamos a tener, factorizándole una h, nos quedaría nx a la n menos 1 más nx a la h n menos 2 porque le quitamos una h para factorizarla más h a la n menos 1 sobre h. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a cancelar las h's y nos queda esta expresión. ¿Ok? Voy a borrar estos dos renglones. Que si nosotros calculamos el límite cuando h tiende a 0 de todo esto, va a quedar nx a la n menos 1 más 0 más 0. Recuerda que h tiende a 0, 0, 0. Todos los demás términos tienen h al algo, o sea 0. Únicamente nos queda nx a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, si tú tienes x a la sexta, por ejemplo, a la sexta,
¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a bajar el exponente y al exponente le vas a restar 1. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con eso. Por ejemplo, tú tienes x a la octava, su derivada. ¿Qué va a hacer? Aquí n es el exponente, es 8. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a bajar el exponente como coeficiente, así como está aquí. Y el exponente le vas a restar 1. Te quedaría 8x a la séptima. ¿Ok? Bueno. Vamos a otro ejemplillo. Si tú tienes f de x igual a x, esto recuerda que es x a la 1. Su derivada va a ser 1, bajas el exponente como coeficiente, x a la 1 menos 1 a la 0. Y recuerda que x a la 0 es 1, por lo tanto te queda 1. La derivada de x es 1, ¿ok? De x respecto a x. Bueno, vamos a otro teorema. Recuerda que estos teoremas únicamente los vamos a ver aquí en el pizarrón, no van a venir en su examen, sino ejemplos, ¿ok? Ejemplos. Así como lo que vimos de x a la octava, etc. Bueno. Dice, si f es una función, c es una constante y g es la función definida por g de x igual a c por f de x. Y si f' existe, y si f' de x existe, entonces la derivada va a ser c por f' de x. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una constante que está multiplicando a toda una función y la queremos derivar, esa constante puede salir de la derivada y únicamente derivamos la función f de x. Ok, bueno, vamos a calcular nosotros g de x más h. Va a quedar de aquí c de f de x más h. Le restamos g de x, quedaría menos g de x, que es c por f de x. Ahí está. De aquí vamos a factorizar la c, ¿ok? C queda factorizada. Dividimos entre h. Y si nosotros aquí aplicamos el límite cuando h tiende a 0, el límite, cuando h tiende a 0 aquí, esto va a ser g' de x. Igual al límite, cuando h tiende a 0, de todo esto, esta c puede salir del límite. Y recuerda que este límite es la derivada de f. Ok, quedaría c por f' de x. Que es esto que está aquí, lo que queríamos comprobar. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplillo. Que dice f de x
5x séptima. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular su derivada. Esa constante está multiplicando, perdón, a toda tu función x a la séptima. Entonces, f' de x va a ser 5 por la derivada de x a la séptima. ¿Y cuál es la derivada de x a la séptima? Pues va a ser, recuerda, lo vimos como x a la octava. Bajas el coeficiente, el exponente lo bajas como coeficiente, perdón, y al exponente le restas 1. Y esto te queda 35x a la sexta. De manera general, cuando tú tienes un polinomio en este caso es un monomio, ¿qué es lo que vas a hacer? Con cada término vas a multiplicar coeficiente por exponente y al exponente le restas 1. ¿Ok? En los polinomios, vamos a continuar con otro teorema. Dice, si f y g son funciones y h es la función definida por eso, y si f' y g' existen, o sea, las derivadas de f y g existen, entonces la derivada de h de x va a ser f' más g'. De manera general, la derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas. Vamos a comprobar eso. Vamos a tener h, esta función h, vamos a ponerle otro nombre, ¿ok? La función f mayúscula. No es lo mismo que la f minúscula, ¿ok? ¿Por qué no manejamos h? Porque acuérdate que para nuestro estudio de derivadas le agregamos h aquí a la x. Calculamos f mayúscula de x más h. Siempre donde vaya la x vamos a sustituir x más h. Quedaría f minúscula de x más h más g de x más h. ¿Ok? Le restamos f de x y quedaría f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x. Le estamos restando esto. ¿Ok? Vamos a acomodarlo. Quedaría f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir entre h y aplicar el límite. ¿Ok? Y recuerda que este límite es la derivada de f mayúscula. Y estos dos límites es la derivada de f y la derivada de g, que es lo que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos esta función. ¿Cómo la vamos a derivar? ¿Cómo vamos a encontrar f' de x? Aquí, ¿qué dicen?
cuando nosotros tenemos una función que es una suma, así como aquí una suma de varios términos, la derivada va a ser la derivada de cada uno de esos términos. Si se están sumando, bueno, aquí debería ser más menos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si se suman, sumamos la derivada, si se están restando, restamos la derivada, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a tener 7 por la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta, recuerda que es 4x cúbica, menos 2, que es una constante que está multiplicando x cúbica. Su derivada va a ser 3x cuadrada, más 8 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 5. Decíamos que la derivada de 5, por ser constante, 5, la derivada es 0. Esto nos queda 28x cúbica menos 6x cuadrada más 8. ¿Ok? Lo que te decía, vamos a multiplicar, para hacerlo de manera más sencilla, coeficiente por exponente, 7 por 4, y al exponente le restas 1, menos coeficiente por exponente, y al exponente le restas 1. La derivada de 8x es 8. ¿Ok? La derivada de 5x es 5, la derivada de 20x es 20, menos 5x es menos 5. Todo número constante que multiplica x, su derivada va a ser esa constante, ¿ok? Como en este caso. 8x, su derivada es 8. Continuamos, vamos por otro teoremita. Ah, el del producto, este está bonito. Si nosotros tenemos un producto de dos funciones, por ejemplo, f por g, por g de x, ¿cómo vamos a encontrar su derivada? Bueno, primero que nada, tenemos que sustituir x más h donde vaya la x, ¿ok? Vamos a tener f de x más h por g de x más h, ¿ok? Ahora vamos a restarle la función original. Esto vamos a llamarle f mayúscula, ¿ok? F de x más h es esto. Le vamos a restar la función original. Okay. Vamos a dividirlo entre h. Solamente que aquí vamos a sumar un cero estratégico, ¿ok? O sea, es como si nosotros le sumáramos más 5 menos 5, más 8 menos 8, tal que esos dos elementos que vamos a sumar y restar se cancelen, ¿ok? ¿Para qué? Nosotros aquí vamos a necesitar menos esta g de x más h por f de x, para que nosotros factorizar esta g de x más h nos quede f de x más h menos f de x. Vamos a hacerlo, ¿ok? Nos quedaría más f de x, g de x más h, menos f de x, g de x más h. Al hacer esa suma, decíamos que no se altera nuestra función. ¿Por qué? Porque estamos sumando y restando lo mismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este primer término y este último término, ¿ok? Y vamos a tener g de x más h en esos dos términos. Nos va a quedar g de x más h por f de x más h menos f de x. De los otros dos términos vamos a factorizar, vamos a ponerlo con verde. De estos dos vamos a factorizar
f de x más f de x. Y nos queda g de x más h positivo menos g de x. Todo esto entre h. Entre h. Ok. Bueno, vamos a reacomodar todo esto. ¿Sale, vale? Vamos a reacomodarlo. Quedaría g de x más h por f de x más h menos f de x sobre h más f ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue en nuestro último paso? Aplicar el límite, ¿ok? El límite cuando h tiende a 0 de todo esto. ¿Ok? Aquí tenemos un producto, vamos a aplicarle el límite a esos dos términos, a esos dos factores. El límite de g de x más h cuando h tiende a 0 es g de x. El límite de esta función es la derivada de f más f, y el límite de esa función cuando h tiende a 0 es la derivada de g. ¿Ok? Generalmente se escribe el primero por la derivada de lo segundo, que es esto, más lo segundo por la derivada de lo primero, así como está acá. ¿Ok? Entonces la derivada de un producto, decíamos, vamos a ponerlo acá, la derivada de un producto es lo primero por la derivada de lo segundo más lo segundo por la derivada de lo primero. Si nosotros tenemos un producto, ¿ok? Bueno, vamos a ver unos ejemplos con eso. Si quieren, anoten la formulita que nos da el teorema. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que h de x es igual a eso, ¿ok? Supongamos que tenemos esto. Nosotros aquí tenemos dos factores, ¿ok? Se están multiplicando. F es 2x cúbica menos 4x cuadrada y su derivada va a ser 6x cuadrada menos 8x, ¿ok? G de x, vamos a anotarlo aquí de azul, g de x es 3x a la quinta más x cuadrada, y g' va a ser 15x a la cuarta más 2x, ¿ok? Por lo tanto, h' de x, la derivada de h, vamos a tener lo primero por la derivada
de lo segundo. Más lo segundo por la derivada de lo primero. Lo segundo por la derivada de lo primero. Y ahí está. Esa es tu derivada. ¿Quieres desarrollarla? Desarrollala. Pero no es necesario, ¿ok? Con que lo hagas así es más que suficiente. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora por la derivada de un cociente, de una división, ¿ok? Nosotros queremos encontrar la derivada de un cociente que es f sobre g, ¿ok? Siempre y cuando no sea 0 ese g, ese denominador, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar igual, calcular f de x más h. Le vamos a restar la función original y nos va a quedar f de x más h vamos a trabajarla como un solo quebrado, ok. Vamos a tener g de x más h por g de x y en el numerador f de x más h por g de x menos f de x g de x más h. Y así como lo hicimos en el paso anterior de sumarle y restarle unos términos para poder calcular nuestra derivada, lo vamos a hacer aquí también, ok. Le vamos a restar aquí, vamos a restar f de x por g de x, también se lo vamos a sumar, ok. Es menos esto que está aquí, ok. Del primer y el tercer término vamos a factorizar una g de x, ok, del primero y del tercer término, o sea, de aquí. Vamos a factorizarle g de x y nos queda f de x más h menos f de x. Del segundo y el cuarto vamos a factorizarle un menos f de x, este que está aquí, menos f de x, quedaría g de x más h positivo menos g de x sobre esto. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a separar con este signo en dos límites. Vamos primero a dividir entre h y vamos a calcular el límite. A la hora de dividir entre h, quedaría h por g de x más h por g de x. Quedaría esto. Quedaría en el denominador esa h. Ok. Parece muy extenso, pero al final la formulita que vamos a aplicar no es tan extensa. Ok. Bueno. ¿Y aquí qué sigue? Vamos a separar esto. Ok. Nos va a quedar, cuando h tiende a 0, vamos a tener g entre g. Vamos a tener esto, todas las g.
A lo mejor tú pudieras pensar aquí, bueno, en este primer término vamos cancelando una g de x. Sí se puede hacer, pero es más sencillo si no lo cancelas porque te va a quedar un solo denominador. Bueno, quedaría por entre h menos f entre esto bueno, es el límite de todo. Ahora, si tú aplicas el límite, te van a quedar dos límites por este signo menos. Ok, no lo vamos a volver a escribir. Vamos a trabajar aquí mismo. Aquí tenemos un producto, te va a quedar el producto de dos límites. Vamos a calcularlo. Aquí te quedaría, si h tiende a 0, te quedaría g de x sobre g de x al cuadrado. Y el límite de esto es la derivada de f. Menos, igual, el límite de esto quedaría f sobre g de x al cuadrado. Y esto es la derivada de g. Voy a borrar esto de arriba. Y la derivada f', te va a quedar, fíjate, tienes el mismo denominador, g de x al cuadrado, y en el numerador vas a tener lo siguiente: el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y esa es la formulita que vamos a estar usando. Se ve muy extensa, sí, pero en la práctica no lo es tanto. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos. Recuerda que puedes tener esta notación de derivada o esto, que la derivada respecto a x, vamos a usar esta, la derivada respecto a x de 2x cúbica más 4 sobre x cuadrada más 1. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar identificando nuestro numerador y derivarlo, nuestro denominador y derivarlo. F es el numerador, es 2x cúbica más 4, su derivada es 6x cuadrada. Recuerda que la derivada de 4, por ser constante, es 0. G de x, el denominador, y la derivada de g de x es 2x. Por lo tanto, la derivada de 2x cúbica más 4 sobre x cuadrada más 1 te va a quedar de la siguiente manera. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Se puede reducir? Sí. Si no te piden que reduzcas a su mínima expresión en el examen, no lo hagas. Es álgebra que te va a quitar tiempo en tu examen. Y sí, si te equivocas, pues el resultado va a estar mal. Aunque esto esté bien, ¿ok? Sin embargo, si te pide que reduzcas a su mínima expresión, bueno, pues hay que hacerlo, vamos a reducir a su mínima expresión, vamos a tener 6x a la cuarta más 6x cuadrada.
menos 4x a la cuarta menos 8x. Vamos a reducir términos semejantes. 6x a la cuarta menos 4x a la cuarta. Vamos a hacerlo acá arriba. Te va a quedar 2x a la cuarta. Esto por la derivada de esto. Ok. Y te queda más 6x cuadrada menos 8x. Más 6x cuadrada menos 8x sobre el denominador al cuadrado. Vamos a factorizarle un 2x al numerador. Ahí está. Ahí está. Esa sería la derivada, pero si no, con esto está bien. Pues sí, un x menos 1 por ahí. Bueno, con esto que hagas está bien. Ok, vamos a continuar. Hay un teorema por ahí que dice el de x a la n, que el exponente no necesariamente tiene que ser entero, no necesariamente tiene que ser positivo. Si tú tienes la derivada de x a la menos n, esto va a ser, menos n es tu exponente, lo vas a bajar y al exponente le vas a restar 1, y ahí está, ok, menos 1. Esa sería tu derivada. Ok, vamos a ver más ejemplos, más problemillas. Si tú tienes la derivada de 3 sobre x a la quinta, en vez de trabajar esto como un cociente, a lo mejor conviene trabajarlo como un polinomio. Ok, vamos a llevar este denominador al numerador con exponente negativo, sería 3x a la menos 5. Y ahora sí, su derivada, recuerda que va a ser coeficiente por exponente. Y al exponente le vas a restar 1, no es menos 4, es menos 6. Menos 5 menos 1 es menos 6. Ahí está. Otro ejemplo. F de x su derivada, recuerda, coeficiente por exponente y le quitas 1 al exponente. Ahí está. Más coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente. Menos, recuerde que aquí implícitamente hay un 1. Aquí hay un 1. Entonces vamos a multiplicar el coeficiente menos 1 por el exponente 2. Quedaría menos 2 x a la 1 y la derivada del 7, que es constante el 7, su derivada es 0. ¿Ok? Así quedaría. Esa sería la derivada. Vamos por otro problema que dice así. La derivada de 1 sobre x cúbica. ¿Recuerda? Bueno, no te voy a decir conviene trabajarlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién va a decidir
Si conviene o no, eres tú. Es a como a ti se te haga más fácil. A mí se me hace más fácil llevar este denominador y numerador con exponente negativo. La derivada de x a la menos 3. Y su derivada va a ser coeficiente 1 por exponente menos 3. Y le restas 1 al exponente. Y ahí está. Ese sería tu resultado. Bueno, espero que te haya gustado este video y sobre todo que te haya servido. Ya con esto vamos a comenzar a resolver ejercicios en su libreta. Recuerda que las matemáticas entran por la punta del lápiz.